caso cerrado. Bueno, pues aquí estamos de regreso. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con la cita del escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, que dice: nadie sabe lo que hace mientras actúa correctamente, pero de lo que está mal, uno siempre está consciente. ¿Por qué será? Que pasen los litigantes. Yo he cometido muchos errores en esta vida, pero ya pagué por ellos y no quiero que mis hijas pasen por lo mismo. Mientras estuvo preso, nunca pensó en mis hijas ni en mí. Ahora quiere venir a dañarnos la vida. Que se vaya por donde vino. Aquí yo no lo quiero. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Luis, explícame quién es Laura, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Sí, yo vengo a demandar a Laura por la custodia total y absoluta de mis niñas. Ella es la madre de mis hijas. Y adicional a eso, yo también quiero demandarla para que ella desaloje nuestra casa, la casa que yo compré para mis hijas y para ella en un momento dado. Pero según las situaciones como han pasado, pues lamentablemente quiero que se salga y que me den mis hijas. ¿La casa está a nombre de quién? Está a nombre mía la casa. Ah, está a nombre tuya. Sí. ¿Ustedes nunca se casaron? No, nunca nos casamos legalmente. ¿Y cuánto tiempo de relación tuvieron? Llevamos unos cuantos añitos, solamente 2 o 3 años. No llevamos un máximo de 3 años. ¿Es lo que llevan juntos? Sí, llevábamos juntos. ¿Y las niñas qué edades tienen? Las niñas ahora mismo tienen 6 años. Entonces llevan más tiempo de relación. No, y ahora le cuento la historia. Ah, Yo- ok. Entonces, las niñas, las dos son gemelas. Sí, son gemelas. Son Tienen gemelas, 6 tienen añitos las dos. 6 años. Entonces tú estás pidiendo custodia de tus niñas, que ella desaloje la casa que está a tu nombre Inmediatamente. inmediatamente. Ok, cuéntame la historia. Sí, yo me crié en, ¿cómo te digo? Un ambiente de droga. Mi papá era usuario de droga, él vendía droga, como le llaman en Puerto Rico, un traficante de droga. Pues ese fue el mundo en que yo me crié. Mi vida no fue muy fácil, todo el tiempo era envuelto en lo que era ese camino de las drogas y eso, y así me fui criando. Cuando la conocí a ella, me enamoré de ella, estuvimos compartiendo un tiempo, nos juntamos, decidimos tener una relación y qué sé yo, tuvimos a nuestras hijas. En ese momento que nacieron las niñas, yo decidí pues, salirme de este mundo, pues ya yo no quería saber de lo que era la droga, yo quería enfocarme solamente en mis hijas. Pero ¿qué pasa? Que la vida no es tan fácil allá en Puerto Rico. Buscando trabajo, con los antecedentes que yo tenía, nadie me daba trabajo, ni nada, ni qué sé yo, pues estamos normal hablando con ella en la casa, muchas preocupaciones siempre. Ella pues, me decía que las cosas estaban mal y qué sé yo, que había que inventarnos algo, como quien dice, pero yo no quería volver a ese mundo. ¿Qué pasa? Que un día estamos normal viendo una película, después de un tiempito, viendo una película en la sala tranquilo, cuando escucho la policía tocando la puerta. Ella se puso muy nerviosa, yo pues tranquilo, porque a todas estas pues, como le expliqué, Ya había salido ya había de eso. sacado todo. Ajá. Entonces la policía entra, ella me dice, no, está todo normal, todo tranquilo, pero los nervios la delataban. ¿Qué pasa? Que la policía empezó a investigar en la casa, da la vuelta, entran a la habitación de nuestras niñas, resulta que entre medio de los matres de la cuna, ella tenía guardada droga todavía, tenía dinero guardado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas nos arrestan a los dos, nos sacan aparte y qué sé yo, y ella con esos nervios y llorando, y yo no hice nada, yo no fui, con esa carita, diciendo, ayuda, ayúdame. ¿Qué puedo hacer yo? Le dije, pues la policía me eché todos los cargos yo. 5 años estuve preso gracias a ella. 5 años que perdí de ver a mis hijas, de disfrutarme sus pasos. Yo no pude ver ni sus primeros pasos tan siquiera, doctora. O sea que tú saliste de prisión hace poco. Hace 2 meses solamente llego a la calle. Y lo que quiero reclamar es porque quiero ver a mis hijas. ¿Y ya las ¿No las viste? vas a ver? No, no las he visto. ¿No las vas a ¿Pero ver? por qué no las has visto? Porque la busco, voy a la casa. Ella me cierra la puerta en la cara. Tú no No eres contesta mis ejemplo para llamadas. ella. Pero entonces tú no has podido ver a tus No. hijas desde que saliste de prisión. Lo más que yo quiero ver y mi deseo es ver a mis hijas. Y no he podido verlas porque ya no me ha dejado verlas. Tú no eres ejemplo para mis ¿Qué pasa? hijas. Que voy preguntando, indagando con los vecinos. Ella todas estas dice que yo la estoy hostigando, pero yo lo que estoy es indagando Para saber dónde para están saber tus dónde hijas. están mis hijas. Ok. ¿Qué pasa? Que los vecinos me dicen que no, que ella sacó a las niñas de ahí, supuestamente. Entonces otros comentarios de la gente, no, que ella las envió para Brasil, pero sin mi autorización. A todas estas dicen que un ¿Y supuesto ustedes familiar. tienen familia en Brasil? Bueno, hasta lo que yo tengo entendido, ya no tiene familia en Brasil. ¿Y tú no sé con tampoco? quién, y Ella yo no tampoco está en tengo familia en Brasil. Brasil. Entonces, ¿dónde están las niñas? Eso es lo que yo quiero saber. Por eso es que yo vengo aquí, para que me diga primero que nada dónde están mis hijas, porque yo quiero saber de mis hijas. Ok, Y ella no me dice nada. perfecto. ¿Dónde Buenas están las tardes, niñas? doctora. Yo vengo aquí a pedirle a él $25,000
por la manutención de mis hijas, de los 5 años que él estuvo preso. ¿Cómo en 5 años yo le iba a pasar pensión? Que me Eso explique. es absurdo. Eso sabemos que mientras que está en prisión no puedes pagar manutención. Doctora. Además, tú estuviste en prisión porque cargaste con la Ajá, culpa para de que- lo que estaba para que ella haciendo se hiciera cargo de mis hijas, para que Porque me ella en ningún cuidara. momento refutó lo que tú estabas diciendo. Sí, porque ella Entonces dijo yo que- naturalmente tengo que asumir que él cargó con la culpa de lo que estabas haciendo tú. Sí, para Doctora, que cuidara a mis hijas. déjeme y le cuento, por favor. Ajá. Además de eso, quiero una orden de protección. Este hombre se metió a mi casa, intentó violarme. Doctora, estaba buscando a mis hijas. Ajá. Intentaste violarme. Intentaste violarme. Por Eh, favor. Los $25,000 son porque él dejó un dinero guardado con un familiar y se supone que ese dinero era para mis hijas. Dinero que nunca le dieron a mis hijas y es derecho de mis hijas. Eso es cierto. Según ella. Quiero... Pero te pregunto No, a ti. no, yo en ningún momento dejé ningún dinero guardado. Tú sabes Ok. que sí. Ok. Sí. Además quiero que la casa pase a mi nombre porque la casa es de mis hijas. La casa es para mis hijas y nosotras no tenemos dónde vivir. ¿Dónde están las niñas? Mis hijas están con una prima mía en Europa del Sur, Supuestamente. ¿En dónde? Río de Janeiro, doctora, con mi prima. Pero ¿cómo que Europa del Sur y después me dice Río de Janeiro? Río de Janeiro. Esta mujer no sabe ni dónde está parada. Pero tú te estás hablando América del Sur, ¿no? Sí, Suramérica, que es donde está Brasil. sí, doctora. Pero entonces tú no estás ni clara dónde están tus hijas. Está en Río de Janeiro con mi prima, doctora. ¿Pero qué prima? Yo las envié para allá porque yo sabía que él había salido de la cárcel. Yo no quiero que mis hijas estén No era para esconderla porque yo junto no la a él, viera. por lo menos por ahora, doctora. ¿Por qué? Doctora, él siempre, toda la vida, desde que yo lo conocí, ha estado en malos pasos. Yo era una muchacha de Él mi sabía casa. todo eso. Yo era una muchacha buena. ¿Tú tienes testigo? Sí, doctora. Pásame el testigo de la demandada, por favor. En Brasil. Yo no entiendo. ¿Y una prima? ¿Qué prima? ¿Y por qué ¿Qué no se lo hace usted aquí? informaste al padre? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? José. José. Sí, Bueno, doctora, yo vengo a apoyar a mi esposa Laura. Le cuento la historia, doctora. Lo que pasó es que cuando este desgraciado cayó preso, yo soy el primo de él, Desgraciado después. doctora. Yo soy primo de este ¿Es que tu desgraciado. primo? Sí, este era el que Yo iba soy a el primo llevar de las este desgraciado, cartitas, doctora. Lo que pasa es que cuando supuestamente este cuidarla. desgraciado cayó preso, yo me hice responsable de estas niñas. Doctora, esas niñas me vieron a mí como padre. Yo las crié, doctora. Yo las crié desde chiquita. Mientras que este desgraciado tuvo preso 5 años, yo fui el que le di pamper, yo fui el que le di leche, yo le di todo, le inculqué pero ven valores. acá, Todo, gordito, sí. ¿tú no te estás dando cuenta que este hombre fue preso para imbécil, encubrir doctora. el crimen que había cometido quien es tu mujer ahora, que era la de él antes? ¿Cómo a ustedes les gusta tapar el sol con un dedo de esa manera? Por imbécil, doctora. Unos ¿Quién lo caricalados. mató? que son. No, la imbécil fue ella que puso Ella- la droga en la cuna de las niñas. Porque él no traía dinero y a la él, casa. porque no traía dinero a la casa. Porque no traía dinero a la casa, doctora. Imagínate tú, ¿y por qué no trabajaban todos? Entonces, doctora, ¿quién va- ¿por qué no te pusiste a trabajar tú? Porque no la Ayudarlo. hace tiempo. Pero si ella era una esposa, doctora. Que no es tu primo. Pero es mi primo, pero es responsabilidad de él cuando él Ok, era ¿dónde esposo. están las niñas? Las niñas. Sí. Ella me contó que están una prima en el Río de Janeiro. Ah, pero tú no eres como el padre. Sí, yo soy el padre, Y entonces doctora, tú me pero dices a no mí sabe que nada. ella te contó. Ella me contó. Tú no tienes conocimiento No, de lo que hay. Yo confío en su palabra, doctora. Ella es mi esposa. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctora Polo. Mi nombre es Mari. Mari. Yo soy la hermana de esta descarada que está aquí. Tú eres la hermana de la demandada Laura. Sí, es cierto. Ok. ¿Y qué vienes a decir? Yo vengo a contar dónde están mis sobrinas. ¿Dónde están? Mis Yo no sobrinas, sé qué tú haces aquí. mi sobrina, esta descarada se las envió a unas personas para Río de Janeiro. ¿Pero cómo que se las envió a una persona para...? Pero, a ver, Doctora, pero no déjeme fueron con explicarle. la prima de vacaciones. Ella No, están solo con no la están prima. con ningún familiar, doctora. Nosotros no tenemos familia allá. Esta descarada envió a mis sobrinas, doctora, las envió con unas personas para hacer tráfico humano. Doctora, seas mentirosa. para pedir dinero, para prostituirse, sabrá Dios para qué más. Pero si seas las niñas mentirosa. tienen 6 años, tienen las niñas. 6 años. Después esa- ¿Tú me estás diciendo que alguien le pagó dinero a ella Sí. para que ella vendiera a las niñas? No, Se quiere doctora, llamar madre. ella está mintiendo. No, yo no te ¿Cómo yo puedo voy a creer hacer eso esto. con mis Unas hijas? personas se la acercaron a ella y le propusieron un trato. ¿Ah? Le están pagando a ella
para tener a mis sobrinas pidiendo dinero y no sé para qué más, doctora. Por favor, tú lo que vienes aquí es a mentir. A Porque ver, dime siempre una me estás cosa. enamorada Un de momentito, ella. un momento. No seas mentirosa. ¿Cómo es eso, Laura? Tú me dijiste que tú tenías evidencia. ¿Sí Sí, o no? yo traje unas imágenes. Déjeme ver, señor director. Niña, papá. ¿Y las nenas dónde están? ¿Y las nenas? Las nenas no están, pero estoy yo, papi. ¿Cómo que estás tú, por favor? Sí, ven. ¿Pero qué está pasando ahí, Laura? ¿Qué es eso? Dame, ven acá, ven. ¿Pero qué es eso, Laura? Explícame ahí qué es lo que está pasando. Una descarada lo que era. Pero tú y yo nos casamos por la iglesia. ¿Pero qué es eso, Laura? ¿Tú quieres ver las nenas? Dale, ¿Pero qué es eso? ¡Cállate tú! A mis hijas no ¿Tú tengo quieres tiempo. las niñas? No quiero nada contigo, aléjate. Pues si no quieres nada conmigo, no vas a ver a mis hijas. No vas a ver a mis hijas. No te voy a decir dónde están mis hijas. No te voy a decir dónde están mis hijas. No. Si tú no me quieres decir dónde están mis hijas, no. Te dije que no. Primero te mato. Mira, ¿Tú pues, quieres saber dónde están mis me hijas? la voy a llevar, ¿Quieres me la saber voy a dónde están? llevar. Mis hijas están en Brasil. Pero Están que ella no tiene trabajando. Brasil. Ella no tiene por qué Están estar trabajando. Ellas tienen que Prostituyéndose lo que Pero están. así, Yo nadie. Prostituyéndola. soy la madre. Mi Yo sobrina. soy ninguna descarada. ¿Pero qué es eso, Laura? Doctora, Si tú me dijiste que tú eso? no estudiabas imbécil. doctora. Estúpida. Pero ¿Y eso que explícame, ¿qué es decía? eso? No, si lo Tú no decía. dijiste que estudiabas imbécil. Estúpida Y después eres. decía que yo la tocaba. ¿Dónde están tus hijas? Que ¿Qué yo era que hiciste la con la hostigaba. niña? ¿Qué tú hiciste con la... Llámame a la policía, ahora mismo. ¿Dónde están las niñas? Doctora, lo voy ¿Dónde están las niñas? Conmigo no te hagas la santa, ni me vengas con la carita de llorar, no lo hagas. ¿Dónde están las niñas? Quiero ver a mis mi hijas niña. están en Brasil, pero no están en ningún lado, vaya, ¿Dónde están las niñas? ¿A quién le diste las niñas? ¿Cuánto te pagaron? Doctora, ¿Cuánto No sabe te nada. pagaron por las niñas? yo no las vendí. ¿Cuánto te pagaron? Dímelo ahora mismo. Me dieron $500. $500 por las niñas. Doctora, pero solamente son 2 semanas que mis hijas van a estar ¿Qué allá. seguridad tú tienes de que tus hijas van a regresar aquí? Yo las llevé, doctora. Una, ¿A Brasil? Sí, yo las ¿A, llevé. ¿A dónde? un animal es más ¿Con madre que quién? ella. ¿A quién le diste a tus Ella hijas? no sabe ni quiénes Doctora, son. unas personas que conocí, pero no llevan a los niños a prostituir. Ellos me explicaron que son para animar juegos, pero me dijeron que solamente 2 semanas. Qué Y me las estúpida iban tú a eres. traer. Sí, madre. Doctora, pero, ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con las niñas? doctora, hace 2 días que yo no sé de mis hijas. Doctora, y yo estoy bien nerviosa, doctora. Yo necesito que usted me ayude. Yo quiero saber de mis hijas. Déjame decirte una cosa. Si le pasa con mis hijas, tú sabes lo que te va a pasar. Déjame a ti. decirte una cosa. Pues te estoy advirtiendo ahora mismo. Te lo estoy advirtiendo ahora mismo. Empieza a rogarle a Dios ahora mismo de rodillas de que tus hijas estén vivas. Porque la posibilidad de que esas niñas ni regresen a Puerto Rico jamás es alta. Y de que estén prostituyéndolas es súper alta. Y de que las maten para eliminar la evidencia es alta. Así ¿Estoy es, diciendo doctora. mentira? No, doctora. ¿Estoy diciendo mentira? Por $500. A un hijo no se vende por nada. Y tú por $500 rentaste a tus hijas. Tú eres una loca. Aparte que eres una mentirosa que te violó. No, el que trató de violarlo fuiste tú. Qué descarada tú eres. ¿Cómo es peso posible que más tú madre hayas que ella. parido? ¿Cómo es posible? ¿Sabes cuánta gente hay por ahí que quiere un hijo de verdad? Y tú los regalas. Doctora, yo no las regalé. Las vendiste por $500, o pedazo de porquería. Porque es una basura. Pedazo de porquería que eres. Tú fuiste. Eres yo Y no- les voy a contar algo, señores, les voy a contar algo muy doloroso. Está una modalidad en Puerto Rico ahora. La situación económica está tan difícil que la gente llegan a vender a sus hijos. La van a violar, las van a violar, las van a pervertir y las van a matar por tu culpa. Le juega a Dios que aparezcan las nenas. Causa probable para... No, doctora, aquí hay que investigar a ver de qué de- manera esas niñas se De salvan. aquí se va conmigo, de aquí directamente a la Y estación hay de que policía. contactar que a la CIA, al el Interpol. todo el mundo. Usted hace, hoy yo hago mismo. las llamadas Así necesarias, es. le damos copias de este Claro. video. Por favor, doctora. Doctora, yo Pídele a Dios que tus hijas no se mueran. ¿Cómo es posible, Laura? Si tú me Pídele a dijiste Dios tú que vas a no. estar familiar. Y déjame decirte, 5 años que cumplió él por ti no va a hacer nada a lo que vas a cumplir tú. Tú te vas a podrir en la cárcel y ojalá te pudras. Ojalá te pudras, porque tú no vales nada. Pensé que estaba cuidando Nada. a mis hijas y mira, Nada. eso fue lo que me juró. Ok. Que me echara los cargos yo, mira. Si la gente supiera lo serio que es lo de las tratas humanas,
¿Cuántos seres humanos están robándose, llevándose? Niños. Y hay ciertos países más susceptibles, tristemente son países latinos. ¿Sí o no? Así es, doctora. Donde está la pobreza y la necesidad. Ahí está. Y la vida de estas personas, estas son niñas de 6 años. De 6 años. Esto no es para amenizar fiestas dando caramelitos. Esas niñas las van a destrozar posiblemente. ¿Ok? $500. Te debiera dar vergüenza. Escucha lo que te voy a decir. Aquí va a haber una investigación internacional de todo esto. Yo te voy a conceder a ti todo lo que tú me has pedido si aparecen esas niñas. Si no aparecen, estas son las consecuencias de una cabeza loca como esta. ¿Ok? Les deseo buena suerte. He dicho caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Comencé a sacar casa para dos, carro para dos, todo, planeando todo con ella, ¿verdad? Llega ella, entonces en ese transcurso son 6 meses más o menos que yo no estuve, porque yo estaba trabajando acá, no podía estar viajando y gastando.